¿Cuál es el estado actual de la economía uruguaya? ¿Qué implicará para los salarios de los trabajadores uruguayos que el índice de precios al consumo en 2012 se haya ubicado en 7,48%? O sea, un punto por debajo de lo que debería haber dado ese dato si UTE no hubiera aplicado una medida puntual en diciembre. ¿Qué repercusiones genera la caída constante del precio del dólar? Estas son algunas de las preguntas que han venido discutiéndose en los últimos días a medida que avanza el primer mes del año y empiezan a conocerse distintos indicadores. La semana pasada en Perspectiva entrevistamos al economista Andrés Masoller, director de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, para hacer un repaso de estos datos y conocer la opinión del gobierno respecto a la marcha de la economía. Esta mañana les proponemos buscar otras opiniones. En los próximos minutos vamos a conversar con el economista Javier Daedo, consultor independiente, docente de la Universidad Ort. Daedo está en estudios, le damos los buenos días, ¿cómo está? Buenos días, es un gusto estar nuevamente en esta casa. Daedo, antes de entrar en lo estrictamente económico, hagamos una aclaración inicial. Seguramente muchos recuerden que usted ha estado asociado desde hace años al Partido Nacional. Para empezar, formó parte del gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle. Más recientemente asesoró al senador Jorge Larrañaga. En las elecciones nacionales pasadas, las de 2009, fue electo como primer suplente al Senado, precisamente del doctor Larrañaga, cargo que incluso llegó a asumir en algunas oportunidades. En mayo de 2010, además, fue candidato a intendente de Montevideo por Alianza Nacional. Después de todos estos movimientos, ¿dónde se ubica usted hoy concretamente? ¿Sigue vinculado orgánicamente al Partido Nacional? No, solamente como votante. Es decir, desde hace 2 años que no entré más, decidí no entrar más al Senado en las suplencias de Larrañaga. Me volqué 100% a mi actividad profesional, a mis columnas, tanto en economía y mercado del país, con un perfil técnico, como en voces, ahí despunto el vicio de volar un poco de la economía más hacia temas más generales o políticos incluso. O sea que yo estoy viviendo el partido de fútbol desde la tribuna olímpica o desde el palco de la prensa en todo caso, pero no en la cancha, ni en el vestuario, ni en el banco de suplentes, y pienso seguir en esta situación en el futuro previsible. Ahora, en los últimos días la interna del Partido Nacional ha estado muy movida con respecto a candidaturas. Usted recientemente en su cuenta de Twitter le dirigió un mensaje la semana pasada al diputado Luis Lacalle Pou, después de que se conociera que va a buscar ser el candidato de Unidad Nacional a la presidencia de la República. ¿Eso significa que usted apoya la candidatura de Lacalle Pou? Yo reitero, soy solamente un votante, y cuando veamos el menú completo de las elecciones internas del Partido Nacional, de mi Partido Nacional, voy a elegir a quién de los candidatos voy a votar. Me parece muy bueno que el diputado Lacalle Pou se haya lanzado al ruedo, quizá 5 años antes de lo que uno hubiera imaginado, porque hay veces que las circunstancias determinan que los tiempos no coincidan con los que uno a priori se hubiera imaginado, ¿verdad? Yo creo que le hace muy bien a la interna del partido, una cuota, y a la política nacional en general, una cuota de juventud, una persona que en este momento está abajo de los 40 años. Yo creo que es muy sano para el partido y para el país que empieza a ver en todos los partidos personas de esa generación metiéndose en la primera fila. ¿Hay posibilidades de que usted vuelva a involucrarse activamente en la política? No en la próxima campaña para nada, es una decisión que ya tengo tomada. Estoy dedicado a mi profesión y estoy muy gustoso de estar trabajando, digamos, predicando mis ideas y mis puntos de vista desde una posición de independencia, y poder criticar mañana incluso propuestas de un candidato de mi propio partido, y sin que nadie pueda decirme nada, ni pueda pensar que estoy llevando agua para el molino de alguien. Yo voy a analizar seguramente desde mis distintas columnas o desde entrevistas, las distintas propuestas que se van a ir haciendo en el próximo periodo electoral, con ojos muy críticos, tratando de separar la paja del trigo,
y contribuir a la discusión pública desde ese ámbito. Yo creo que hay muchas formas y muchos medios a partir de los cuales los economistas podemos ayudar y contribuir a la discusión de las políticas públicas. Estar en cargos públicos en la búsqueda de cargos públicos es un camino, no es el único, y quizá para algunos, como yo, no sea el más idóneo. Quizá haya otros ámbitos como son estos, las entrevistas, las conferencias, las columnas de opinión, en las cuales uno puede hacer mucho más efectivo que quizá desde una posición pública. Aclarado este punto, si les parece, entremos más a lo estrictamente a lo económico. Sí, y comencemos hablando de inflación, un tema que ha estado muy arriba de la mesa en estos días, porque a comienzos de este mes el INE difundió el dato de IPC al cierre del 2012, que fue 7,48%. Y bueno, la cifra llamó la atención, lo hemos comentado en el programa, porque en los 12 meses corridos anteriores la inflación se encontraba en torno al 9%, y porque de alguna forma los analistas en general, si bien anunciaban que terminaría un poco por debajo de ese 9%, el retroceso terminó siendo mayor al que esperaban. La explicación detrás de esta caída importante fue la medida que tomó UTE en diciembre, a través de la cual benefició con importantes descuentos en las tarifas a más de 1 millón de clientes. Entonces, para empezar, ¿qué reflexión le merece esta situación? ¿Esperaba que la inflación estuviera por debajo del 8%? A ver, hubo varias medidas que se dieron en los últimos 3 meses del año y que con las cuales el gobierno buscó que la inflación, que venía creciendo firmemente, revirtiera esa tendencia. Una medida fue el aumento de la tasa de interés en el Banco Central a fin de septiembre, que, como siempre ocurre, es interpretada por el mercado como una señal de que se quiere ir a un dólar más bajo. No fue lo que pasó en esta última oportunidad de fin de diciembre, pero sí había sido siempre así. La prueba está que se lo dejó bajar hasta cierto nivel y ahí se le puso un piso. O sea que, más allá del canal crediticio muy poco claro que hay en nuestro país por ser una economía altamente dolarizada, el Banco Central de algún modo contribuye a comprar un poco menos de inflación a través de un dólar más bajo, porque 1/3 de la canasta de bienes y servicios que conforma el IPC son bienes en los cuales el dólar es relevante en la formación de precios, son bienes que se exportan o que se importan. La segunda medida fue el acuerdo con los supermercados para bajar una determinada lista de 70 de las posiciones del IPC. Y después, bueno, vino esto de UTE, que desde el gobierno se ha dicho que no fue buscado por el Ministerio de Economía, en todo caso fue una feliz coincidencia para el Ministerio de Economía, y en todo caso va a ser siempre así, aparentemente todos los meses de diciembre, que nos van a descontar el cargo fijo y el cargo por potencia contratada, promediando casi un 20% de la facturación de ese mes, pero al ser la primera vez que ocurre, el próximo diciembre se ocurre de vuelta, ya va a ser indiferente, porque el mes de diciembre de 2012 va a salir de los 12 meses móviles y va a entrar diciembre de 2013 con un comportamiento similar. Pero en esta oportunidad, por ser la primera vez, genera ese efecto de que hay un 1% prácticamente de IPC que no se cuenta, digamos, por esa baja fuerte en la tarifa de UTE por una sola vez que se revierte en este mes de enero. Yo lo que digo, para ser bien gráfico, es que el IPC dio 7,5, pero la inflación fue 8,4. Y el oyente puede decir, pero como el IPC y la inflación no son la misma cosa. Aclaremos ese punto que siempre genera confusión. Yo cuando doy clases le trato de transmitir a mis alumnos eso. Una cosa es el IPC, otra cosa es la inflación. El ejemplo más claro de que son dos cosas distintas es Argentina. El IPC dio 10,8 en Argentina. La inflación fue 25%. Bueno, no quiero comparar Argentina y Uruguay, no tiene nada que ver. Acá no se manipula el índice, ni se hace ninguna cosa por el estilo. Pero a los efectos reales, en el año 2012, año calendario 2012, el IPC terminó subiendo 7,5 y la inflación fue 8,4. Es más, es como un poco la diferencia entre temperatura y fiebre. Yo tengo un paciente que tiene 39 grados. Le saco el termómetro y lo pongo un ratito en la heladera y lo leo. Me da 37,5. Bueno, ¿cuál es la temperatura? Bueno, el termómetro me marcó 37,5, pero el paciente tiene 39 grados de fiebre. Es exactamente así. Con eso quiere decir que de alguna forma es
el número o lo que se reflejan con los números del cierre de 2012 con el IPC es en cierto modo artificial, podemos Exactamente, no refleja la inflación del año. La inflación del año fue más 8,5 que 7,5. Pero lo que pasa, el otro día Emiliano le pasó a Massoyer la grabación, no fue una grabación, le dio un argumento mío que yo había transmitido en la prensa, en cuanto a que muchos economistas estamos reclamándole al gobierno que tenga cuidado con la pauta de indexación, que la inflación pasada condiciona mucho los aumentos salariales y por lo tanto tienden a espiralizar y a perpetuar una inflación muy alta, y que podría ser bueno cambiar esa regla para desindexar y cortar esa inercia. Claramente el gobierno no tiene voluntad de hacerlo porque implicaría entrar en un conflicto con los sindicatos, pero en cambio encontró una forma alternativa que es que el IPC termine dando menos, y en los hechos es exactamente la misma consecuencia, porque si hubieran dado, por ejemplo, como en otras épocas se daba el 90% de la inflación pasada, a los efectos a cuenta de la inflación o como dato de inflación para los aumentos salariales, bueno, hubiera sido lo mismo que esto. La realidad es que los aumentos salariales de enero van a terminar siendo 1% menores aproximadamente a los que hubieran sido de no haberse hecho esto. Entonces, a los efectos de la desindexación de algún modo, o de evitar que la política salarial siga fogoneando a la inflación, se logró ese objetivo por un camino alternativo. Antes de entrar concretamente en el tema de ajustes de salario o cómo incide estos últimos datos de la inflación al cierre de diciembre, volvemos al tema de UTE, que por ejemplo en el caso de la audiencia ha generado muchísimos comentarios desde hace días que vienen opinando al respecto. ¿Qué análisis hace concretamente sobre la medida que tomó UTE y que permitió que el IPC bajara más de lo esperado? Quiero decir, bueno, ¿es válido tomar este tipo de medidas que no estamos acostumbrados quizás en Uruguay? Este año pasado hubo 2 veces que UTE fue noticia en este sentido. Lo había sido unos meses antes con aquel plan Tu Ahorro Vale Doble, en el cual un día nos encontramos con que el IPC, no me acuerdo si fue de julio, dio sorprendentemente bajo porque había bajado el rubro de electricidad y no nos habíamos enterado que había bajado la cuota de electricidad. Pero sin embargo, como se comparaba el consumo de mayo pasado con mayo de este año, en el promedio hubo gente que ahorró y entonces generó un ahorro. Bueno, ese plan duró 3 meses y los 3 meses hubo variaciones en el IPC atribuibles al cambio de la tarifa eléctrica, y en el último mes se revirtió todo porque quedó sin efecto, ¿verdad? O sea que fue un efecto por una sola vez, pero durante 3 meses. Ahora en diciembre, las facturas de noviembre que pagamos en diciembre vinieron con ese UTE Premia, que se revirtió en la factura de diciembre que pagamos en enero. De vuelta, se hace muy difícil estimar el IPC con estas sorpresas. UTE está en todo su derecho de hacerlo, en la política comercial de la empresa, y aparentemente la metodología del INE lleva a que se tenga que registrar de ese modo. Pues bien, esos son los datos. UTE está en su derecho de hacerlo, no lo hace por una razón IPC, aparentemente, creemos que es así. El INE hace lo que la metodología le dice que tiene que hacer, y los economistas andamos como perro en cancha de bochas porque no sabemos si este mes va a tocar un aumento, una baja de UTE. Entonces los modelos que usamos habitualmente no sirven para reflejar la inflación cada mes. En el caso de UTE, Massoyer comentaba en la entrevista que le hacíamos la semana pasada que bueno, que es una medida, como usted decía antes, que va a tomar en diciembre de todos los años que claro, venga, ahora, ¿verdad? Aunque no lo hubieran anunciado así, no tienen más remedio que hacerlo ahora, porque si no el próximo diciembre va a salir de la cuenta un menos 0,7 de diciembre de 2012 y va a entrar un más 0 algo entonces estamos ahora, aunque no fuera política siempre va a tener que ser ahora. Pero este tipo de medidas puede ser imitadas, entre comillas, por otras empresas del Estado a fin de que, bueno, en cada diciembre se consigan efectos como estos, con esta incidencia en el IPC. O privadas, yo qué sé, también el BPS hace una cosa similar con los buenos pagadores. Yo creo que son políticas comerciales de las empresas y las pueden hacer dentro de su libre albedrío. El tema es que pueden tener impactos en un índice a lo cual no estamos acostumbrados porque normalmente estas cosas no se hacían, pero yo no creo que sea una cosa que, en principio,
creyéndole al gobierno que no lo hicieron para eso, sino que fue una feliz coincidencia, bueno, fue eso, fue una feliz coincidencia. De todos modos hay que tener en cuenta lo otro que yo decía. El gobierno buscaba con medidas concretas que el último trimestre el IPC diera lo menos posible, más allá del tema UTE, el acuerdo de los supermercados, la baja del tipo de cambio luego de subir la tasa de interés, en fin. Y si uno ve el componente más duro de la inflación, el núcleo, el componente más estable, en los últimos 3 meses promedió 0,2 mensual, cuando venía promediando 0,7, 0,8 mensual. O sea que efectivamente hubo un impacto de esas medidas, y en ese componente duro no pongo la electricidad, pero también es cierto que uno se puede preguntar hasta qué punto eso es permanente o es transitorio, porque el dólar va a quedar para siempre en 19 pesos, los acuerdos con los supermercados ya sabemos que se revirtieron, entonces quizá eso sea pan para hoy y hambre para mañana. Vamos ahora sí al otro tema que decíamos del impacto de los ajustes de salario, porque usted explicaba recién que, bueno, no es lo mismo inflación que IPC y que, por lo tanto, aunque el IPC haya dado una cifra, la inflación real es otra. ¿Cómo afecta esta medida el poder real de compra de los asalariados? Bueno, en la medida en que los aumentos salariales de enero van a tomar una inflación, un IPC más bajo que el que uno imaginaba, que el que realmente fue, si se olvida del tema UTE, que fue por un solo mes, si lo de UTE fuera permanente, esa baja es otra cosa, pero en enero sube de vuelta. Bueno, entonces, todos los salarios que suben en enero van a tener casi un 1% menos de aumento del que hubieran tenido si esto no hubiera ocurrido, por una sola vez, pero es un 1%. Tanto y tan poco como eso, digamos, ¿no? Ni más ni menos que eso. Otras variables, a ver, las jubilaciones no se dan por enteradas de esto, porque las jubilaciones suben por el índice medio de salarios nominales, ¿verdad? Entonces es indiferente para las jubilaciones. Las patentes, venía escuchando a Echeverría en otra emisora, decía de que, bueno, siempre se toma noviembre y nunca se imaginaron que iba a pasar esto en un mes de diciembre. Bueno, fue 9,03 el aumento de las patentes. Entonces, las variables que realmente son influidas son los salarios privados y públicos, que tienen como base. De hecho, el otro día, en fin de noviembre, cuando fueron las jornadas del Banco Central, la jornada de economía, Massoyer, en una de las diapositivas que presentó en su presentación, ponía un supuesto de aumento de salarios públicos de 8% desde el 1 de enero, más los diferenciales que en algunos incisos del presupuesto se dieron. Bueno, ahora fue 7,48, no fue 8. O sea, en ese sentido hay un ahorro. Justamente para COFE, en este dato de inflación del cierre del año, el gobierno hizo una maniobra a la que calificó como una trampa para controlar de este modo la corrección por inflación pasada en los próximos ajustes de salario. Y el secretario general del sindicato, José Lo López, dijo en estos últimos días al país que en los hechos se trata de una pérdida financiera, dijo López, y decía, corrigen el salario para que en teoría se pueda comprar lo mismo que el año anterior, pero en realidad el segundo día del año ya empieza a perderse de salario. ¿Usted coincide con esta opinión? ¿Entiende que es válido el reclamo de COFE entonces? Yo diría que maniobra y trampa no, porque creyéndole al gobierno, como no hay por qué no creerle, de que lo de UTE no fue un pedido del Ministerio de Economía, sino un tema de una política comercial de la empresa, y por lo tanto, como yo decía, una feliz coincidencia desde el punto de vista de los propósitos del Ministerio de Economía, yo no diría ni maniobra ni trampa. Lo que sí es claro, reitero, es que en los últimos meses hubo una política deliberada del Ministerio de Economía para que, vía acuerdos de precios con supermercados, vía menor tipo de cambio, el IPC diera lo menor posible, para que el aumento de salarios de enero fuera menos de lo que era. Pero esto no es nuevo, también pasó en 2007. Exactamente lo mismo pasó en 2007. En el otoño del 2007 hubo problemas climáticos que llevaron a una disminución de la oferta de frutas y verduras y los precios de frutas y verduras volaron. Llegó el aumento de julio y fue un aumento con inflación pasada terriblemente alto. ¿Qué hizo el gobierno? Pasaron los meses, estábamos ya en primavera y las frutas y verduras no aflojaban. Se venía el aumento de enero igual que ahora. ¿Qué hizo en octubre de 2007? Repasen su archivo. Lo que hizo fue un acuerdo para bajar los combustibles, que bajara el boleto, $1.50 si mal no recuerdo, puso $1 el gobierno y medio peso Juan Salgado, dijo, yo me sumo porque va a aumentar la venta de boletos, y entonces en ese mes la inflación dio negativa.
y contribuyó a que en enero, de algún modo, se le restara fuego al aumento salarial. El índice de precios le jugó una mala pasada al gobierno en sus pretensiones antiinflacionarias por un shock de oferta de frutas y verduras en el otoño. En primavera el gobierno dijo, bueno, voy a compensar esa mala jugada que me hizo el IPC en el otoño, ahora en la primavera con algunas medidas. Lo mismo pasó ahora. Prácticamente lo mismo pasó ahora. Hay un mensaje de la audiencia, por ejemplo, Gabriel dice, ¿está mal que se controle la inflación? ¿Hay que dejar que la inflación nos tape? ¿Eso es lo mejor? Da lástima escuchar eso. No, de acuerdo. Por supuesto que hay que controlar la inflación. Está muy bien. De eso se trata, y por eso fue que el gobierno hizo lo que hizo, para tratar de sacarle fuerza a la inflación. Porque ahora en enero, por ejemplo, todos los sectores cuyos salarios aumentan van a remarcar precios. La salud, la enseñanza, por ejemplo, van a trasladar a las cuotas de los clientes de esos servicios el aumento salarial reflejado en sus costos. Bueno, si eso da un 1% menos de lo que iba a dar, también las cuotas de la Mutual y de los colegios va a dar un 1% menos. Y el IPC, por lo tanto, de enero va a recoger menos aumento del que hubiera recogido. Por eso estas medidas tendieron a desespiralizar la inflación. ¿Qué otras medidas, por ejemplo, sugiere usted para mantener la inflación dentro del rango que de alguna forma se plantea el gobierno, que es entre 4 y 6%, que hoy está muy por encima de eso? En primer lugar, yo no creo que ese sea el rango que se plantea el gobierno. El presidente del Banco Central, en un rapto de sinceridad muy grande y de honestidad intelectual, en septiembre dijo que más allá del rango objetivo del 4 a 6%, hay una zona de confort para los uruguayos en materia de inflación. Uh-huh. Y yo diría que, interpretando a Vergara, esa zona de confort puede estar entre 6,5 y 8,5, o entre 6 y 8, por decir algo. Yo diría que ese es el verdadero rango. Claro, lo que él decía era que si se aumentaba, si se admitía más, de alguna forma se convalidaba, ¿no? Bueno, pero se admite más y se convalida más. El verdadero rango objetivo informal es de 6 a 8, no de 4 a 6. Ese es el oficial. ¿Qué medidas para tratar de que la inflación afloje? Bueno, en todo caso, las medidas como las que estábamos mencionando sirven para sacar del apuro, pero no atacan el centro del problema. El centro del problema está en que las políticas económicas tienen que guardar consistencia entre sí. Y eso es lo que todos los economistas estamos reclamándole al gobierno, que hay una política fiscal tremendamente expansiva, que hay una política salarial, de algún modo, que en tiempos de gran crecimiento económico como los que tuvimos hasta 2011, todo bien, puedo dar aumentos salariales del 4 o 5%, que igual el empleo sube, porque el producto crece al 7%, pero ya desde 2012 no es la realidad y no va a ser tampoco en 2013, y por lo tanto mantener esa regla salarial implica bajar número de trabajadores ocupados, y una política monetaria cambiaria totalmente a contramano de las otras, siendo la única piedra angular, digamos, que trata de mantener a la inflación bajo control a costa de una pérdida de competitividad. Seguimos analizando la economía del país hoy con el economista Javier Daedo. Daedo, durante la entrevista que realizábamos la semana pasada, a propósito con el economista Andrés Massoyer, ¿verdad?, el jefe de la asesoría macroeconómica, él sorprendía proponiendo una revisión de la pauta de negociación colectiva. Concretamente decía lo siguiente. La actual negociación tiene un componente de inflación pasada y un componente de recuperación. Eso tenía una lógica más clara cuando se trataba de recuperar lo perdido en la crisis del 2002, donde se decía, bueno, se asegura un determinado poder de compra y sobre eso se da un aumento real, seguro. Creemos que esa lógica de negociación en un marco de más estabilidad de precios debe ser revisada, ir hacia otros esquemas posibles de negociación que hay que discutirlos con los actores, ¿no? En las últimas semanas usted ha hablado de este tema en su columna, por ejemplo, del suplemento Economía y Mercado del diario El País. ¿Coincide con el economista Massoyer en que debe revisarse el actual esquema que rige la negociación colectiva? Yo lo que creo es que cuando se sale de la crisis y asume el primer gobierno del Frente Amplio, se plantea un objetivo de recuperar los niveles salariales perdidos a partir del año 99, con la recesión que siguió a la devaluación de Brasil de enero de ese año y la crisis posterior.
una caída de salarios de entre 20 y 25% a lo largo de esos años, y el gobierno del Frente Amplio asume y se propone recuperar esa caída, y la verdad es que, por suerte para el país, se enfrentó un mundo muy favorable que hizo propicio que esa recuperación se diera. No es un tema de soplar y hacer botellas, no es un tema de voluntarismo. Ocurrió que la economía a nivel internacional nos sonrió, y como nunca quizá en décadas, y entonces permitió que la economía creciera a un ritmo del 6% promedio anual durante muchos años, y entonces ese aumento de salarios reales que se planteaba, tanto a nivel privado como público, se pudo hacer incluso aumentando la tasa de empleo en la economía, en la ocupación, o sea, subió salario, subió ocupados. Pero eso no fue porque hubo Consejo de Salarios, ni eso fue porque ganó el Frente Amplio, ni eso fue, no, eso fue viable gracias a un mundo que nos ayudó muchísimo a que eso se hubiera realizado. Si la economía hubiera seguido creciendo al 3%, como históricamente, no hubiera podido subir el salario real al 5% anual como subió. Eso es así de sencillo, y eso nadie lo puede discutir. Entonces, yo coincido con lo que Massoyer planteaba en ese audio, en cuanto a que estamos en otro tiempo ahora. Esa recuperación se saldó, se dio ya hace algunos años. Yo diría que hace 2 o 3 años ya se recuperó toda aquella pérdida de salario real. Entonces, la lógica de dar determinado aumento más recuperación ya no tiene sentido, porque no hay más para recuperar. Aquello que se había que recuperar y se prometió recuperar, se recuperó. Entonces hay que ir a otra lógica. Y la lógica debería ser, bueno, el salario real es el salario real, punto. No tiene ni, en principio, ni que subir ni que bajar per se. Pero hay que dar un componente que sea lo más representativo posible de cómo le va a la empresa que paga ese salario. Claro, entonces, ¿cómo quedarían las distintas? Claro, el PIT-CNT se niega a meter el tema empresa y prefiere hablar de rama. Bueno, pero la rama tiene problemas porque no todas las empresas son iguales en una rama. Hay empresas grandes y chicas, endeudadas y no endeudadas, orientadas al mercado interno o al mercado externo, localizadas en Montevideo o en el interior. Entonces, en el promedio se ahogan los petizos, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, yo imagino que lo que está planteando Massoyer es mantengamos el salario real y que haya un componente de productividad, pero no de recuperación fijada administrativamente, sino con una base real sólida. Bueno, yo creo que debería ir cuanto antes la economía a un arreglo de esas características. Es más, debería haber empezado hace 2 o 3 años, cuando ya se saldó aquella recuperación pendiente. Pero si se quita ese ajuste, ese incremento por fuera de lo que es la recuperación de inflación, ¿no? La inflación concretamente, ¿no podría retraerse el consumo cuando en tiempos de crisis se aconseja que se implementen medidas que generen justamente mayor consumo? Todo eso es relativo, porque el consumo también es el que está causando las presiones inflacionarias que al gobierno le preocupan. Es decir, aquí tenemos un problema hoy, porque el consumo es el que está alentando el crecimiento de la economía en un contexto internacional y regional que ya no nos inspira un crecimiento. Pero por otro lado, esa fuerza del consumo es la que está alentando una mayor inflación. Entonces, el gobierno tiene ese dilema en este momento. Desacelera el gasto privado y se le desacelera el producto y se le desacelera la inflación. O no desacelera el gasto privado y no se desacelera tanto el producto y la inflación sigue firme. Yo creo que esta película termina en los próximos meses con que el consumo privado va a seguir firme, pero los uruguayos van a consumir más en Buenos Aires que en Montevideo, o más en Argentina que en Uruguay. Yo creo que va para ese lado la cosa. Es decir, y ahí va a empezar a haber problemas en algunas ramas de actividad, en algunos sectores que van a empezar a no poder mantener el nivel de empleo y de salarios que están pagando. Antes de entrar también en el ámbito regional de la economía, si podemos luego, hay otro tema que ha estado muy arriba de la mesa en estos días, que es el tema del dólar, que bueno, si consideramos en 2012 bajó 2,5% el tipo de cambio si se compara con el cierre del 2011, y esa caída, aunque se ha detenido en las últimas jornadas, se ha continuado en los primeros días del año. ¿Cómo evalúa usted entonces la situación actual asociada al precio del dólar, al tipo de cambio? No alcanza el dato de que el dólar subió o bajó tanto por ciento. En primer lugar, lo que es importante es ver cuánto nos encarecimos o no en dólares.
Y a esa baja del dólar del año pasado hay que sumarle la inflación que tuvimos. O sea, en realidad, la inflación en dólares que Uruguay tuvo el año pasado es la suma de la inflación más la apreciación de nuestra moneda. Es decir, que tuvimos una inflación en dólares del orden del 10% el año pasado. Y si vemos qué pasó en el resto del mundo no tuvo una inflación en dólares del 10%. Fuera de la región, la inflación en dólares estuvo en el orden del 1 o 2%, y en la región hubo deflación en dólares. Es decir, Brasil se abarató en dólares el año pasado. El dólar en Brasil subió a lo largo del año, mucho más que la inflación que tuvieron en reales. En Argentina, el dólar que más nos importa a nosotros, que es el dólar paralelo, no el oficial, subió muchísimo el año pasado, mucho más incluso que el 25% de inflación no reconocida por el gobierno. Entonces, el año pasado en Uruguay nos encarecimos un 10% en dólares, versus un resto del mundo fuera de la región que se encareció un 1% en dólares, y versus una región que se abarató en dólares significativamente. En conclusión, estamos en el horno, porque hemos tenido una pérdida de competitividad sensacional el año pasado, que la estamos viendo en sectores industriales que exportan a la región, que no están aumentando sino disminuyendo sus exportaciones, y en el sector turístico, con una rebaja importante en el ingreso de turistas y mucho mayor aún en el gasto de los turistas. Concretamente sobre eso, ¿cuánto cree que esta situación afecta a la competitividad del país? ¿Cuánto más puede bajar de alguna forma el dólar antes de que afecte seriamente la competitividad? Ya está afectada seriamente la competitividad del país. Lo que pasa es que, de vuelta, cuando uno habla de la competitividad, es un promedio en el cual se ahogan los petizos. Y hay que ver quiénes son esos petizos. Y los petizos en este momento son las industrias que exportan a la región y los productores que compiten con productos importados. Esos están pasando momentos muy complicados y con un dólar a 19.50 no anda. Es decir, por lo menos hay que pensar en un dólar a 21.50, 22 para recuperar el terreno perdido. Pero claro, un dólar a 21.50, 22, que sería donde debería estar como equilibrio de corto plazo, llevaría la inflación arriba del 10%. Entonces eso no lo van a aceptar. En la entrevista que le hacíamos la semana pasada, el economista Massoyer entendía que la caída que ha venido registrando el dólar no ha generado problemas importantes, por ejemplo, para las exportaciones uruguayas. Creo que no hay un problema de competitividad al día de hoy. Las exportaciones han estado creciendo, han crecido un 10% en el 2012. Estamos en un nivel prácticamente de pleno empleo. Sí creemos que la reducción de los últimos meses es motivo de preocupación, pero no tenemos un objetivo explícito de decir, bueno, cuánto debe ser el valor del dólar. ¿Usted coincide con esa opinión? No, es un disparate absolutamente. Es decir, yo creo que cuando vienen momentos como este en que empiezan a cambiar las cosas, tenemos que tener cuidado con cuál es la referencia que tomamos. Las exportaciones subieron un 10%, fenómeno. Subieron un 10% en dólares. ¿Subieron en volumen físico? Si subieron en volumen físico, ¿qué subió? ¿Carne, soja y arroz? ¿O subieron otro tipo de productos? Yo diría que hay que tener mucho cuidado, que estamos en pleno empleo. Sí, estamos en una tasa de desempleo del 6%, pero si uno ve distintos indicadores del mercado de trabajo de los últimos 9 meses del año pasado, las señales no son buenas. Bajó la tasa de empleo en los últimos 3 trimestres, la cantidad de personas ocupadas, subió la cantidad de personas en el seguro de paro, bajó el índice de horas trabajadas en la industria, aumentó la precarización del empleo, es decir, bajó la cantidad de empleo sin restricciones, que el Instituto de Estadística publica todos los meses, bajó el ingreso de los hogares en los últimos 2 trimestres, o sea que estamos todavía en niveles muy buenos, pero hay señales amarillas. Sí, sobre eso usted, sobre el tema del empleo, viene alertando desde hace tiempo, ¿no? Como que este año pueden verse consecuencias más severas en materia No solo yo, también los colegas de CPA han hablado, Capurro y Odón en su conferencia de diciembre, llegaron a hacer incluso algún escenario de estimaciones de pérdidas de empleos. La cuenta es sencilla. Si el producto va a crecer entre 3 y 4% y el salario real va a subir entre 4 y 5%, evidentemente no da para mantener todos los puestos de trabajo en esas circunstancias. El año pasado, en 2012, fue el primer año después de 7 años en que la cantidad de trabajadores bajó. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que el producto creció menos de 4%, el salario creció casi 5%, y entonces se ajusta por cantidad.
Es tan sencillo como eso, es la lógica de una empresa, la lógica del funcionamiento del mercado. Entonces, vuelvo ahí sí al acuerdo que tengo con lo que decía Massoyer antes. Hay que buscar fórmulas de ajuste salarial que no tengan como contrapartida la pérdida de puestos de trabajo. Eso es lo que hay que mirar. Y cuanto más se demoren en ajustar eso, más pérdida de puestos de trabajo van a haber en los próximos trimestres. Volvamos sobre el tema que comentaba recién a propósito de la situación regional. Por un lado, Brasil ha mostrado un enlentecimiento de su crecimiento, lo que ya ha comenzado a afectar a la economía uruguaya. Por el otro, desde Argentina, los problemas con el manejo del tipo de cambio y las trabas a las importaciones también generan sus repercusiones en nuestro país. ¿Cuál es el panorama, en su opinión? El panorama es que desde el año 2012 estamos en una nueva región. Una nueva región con 3 ingredientes distintos a los que veníamos observando. Una región más, cuando digo una nueva región me refiero a nuestros 2 vecinos, Argentina y Brasil, con medidas proteccionistas. En ese caso las que más nos afectaron son las que vienen de Argentina, no tanto las de Brasil. Ambos vecinos desacelerando fuertemente su crecimiento económico y creciendo alrededor de 1% en vez de 6 o 7 como llegaron a crecer en algunos años anteriores. Y ambos vecinos mucho más baratos en términos de dólares. Entonces, nuestros principales clientes, sumando todo, bienes y servicios, que son Argentina y Brasil, están con medidas proteccionistas, creciendo menos y mucho más baratos. ¿Cuál es la conclusión? Es obvia la conclusión. Tenemos algunas preguntas que llegan desde la audiencia. Por ejemplo, a ver, estaba la que llegaba recién, Daniel de Punta Gorda, decía, ¿qué habría que hacer para que subiera el dólar sin afectar la inflación? Habría que hacer una combinación de políticas como la que casi la unanimidad de los economistas que no estamos en el gobierno estamos reclamando, en la cual haya una política fiscal y una política de ingresos consistente con ese propósito. Pero eso es desde el punto de vista normativo, el deber ser. Yo le digo a Daniel de Punta Gorda que no se haga ilusiones, no va a pasar eso. Es decir, vamos a seguir lidiando con este dilema durante los próximos meses. Para terminar, para ir cerrando, si miramos para adelante, pensando en este año que estamos comenzando, ¿cuáles son, a su entender, los principales desafíos de la economía para 2013? Los 2 principales desafíos son los 2 dilemas que tenemos sobre la mesa. Uno, que viene hace ya bastante tiempo, que es el dilema entre estabilidad y competitividad, del cual hemos hablado extensamente en esta entrevista, y el otro que se empezó a insinuar el año pasado, que es el dilema entre salario y empleo. Esos son los 2 conflictos entre 2 pares de variables, digamos, que vamos a tener sobre la mesa en los próximos trimestres.